Queridos conspiradores en casa, querida conspiradora. Hola. Conspiradores. Bueno, en realidad Alejandro Rosas nunca deja de sorprendernos y es un hombre, es un autor incansable, prolífico, agudo. ¿Qué más? Bueno. Bueno. Ya. No, pues ya dijiste todo. Y bueno, sí, pero profundo, es un gran investigador. Y bueno, pues nos trae ahora un libro nuevo que se llama La Revolución de los Espíritus, ¿no? Ya lo leí entero, es un privilegio, me gusta muchísimo cómo trabajas porque además toda la fidelidad académica que tienes es directamente proporcional a lo entretenido que haces el relato. Entonces me parece ganar y además el personaje, si ya lo quería yo, ahora más lo quiero. Es un Madero completamente desconocido. Es tu primer libro sobre un personaje específico. Tengo algunos ensayillos por ahí. Pero el libro, el Sí, primero, sí, sí. Sobre un idealista trágico. Sobre Con lo cual Además, se se llama pasa En de casa nuestro del lado. jabonero. O sea, Asadón de palo. qué bueno, me da muchísimo gusto. Y ¿sabes qué me da mucho gusto? Que creo que es la primera vez que veo el nombre verdadero de Madero escrito en la portada de un libro, Francisco Ignacio. Sí. Porque siempre se le llamó Francisco Indalecio, no sé por qué, Indalecio, sí, extrañísimos no sé. caminos. Sí, bueno, pero... Y no ha aparecido nunca el documento por el cual Lo llamaron te firman o afirme a alguien que es Indalecio. Fíjate que- Y en cambio está la fe de bautismo y el acta de nacimiento de Madero donde dice Francisco Ignacio Madero sin ningún tipo de problema. Qué chistoso. Claro. ¿Y quién habrá inventado el Indalecio entonces, Alejandro? Pues dicen que por ahí que quizá era algún rollo espiritista, pero no es cierto. El propio Raúl Madero, su hermano que fue general y gobernador de Coahuila, en algún momento dijo, no, eso alguien se lo inventó, vete a saber. Para mí me tocó ver incluso en la biblioteca del Colegio de México, Francisco Indalecio Madero. Fíjate. Sí. O sea, sí era, todo el mundo pensaba que así se Absolutamente. llamaba. Bueno, pues yo creo que... Perdón, muy rápidamente una anécdota muy tonta. En el Waze, o sea, siguiendo las indicaciones, de repente decía, de vuelta a la izquierda en Francisco I. Madero. ¿De verdad? Sí. Tienes que tropicalizar tu Waze porque eso está en español. Francisco I. Venga, Pero felicidades. lo- Raúl. Felicidades. Lo primero que me gusta, sumándome a lo que decía Benito, es el título del libro. El título del libro, La Revolución de los Espíritus, me parece un título muy afortunado. Muy, a mí también. Porque también he encontrado autores que niegan que hubiera sido espiritista. No, eso ya está totalmente Pero yo creo que es bueno el punto. Bueno, Pues salud. invoquemos a Madero. Sí, invoquémoslo. Una cuija. ¿Nos tenemos que agarrar de la mano? Bueno, tocas un punto muy interesante, Alex, porque este punto de los espíritus, sí es cierto que incumbe, como tú elaboras en tu libro, a Madero, pero en la historia política de la humanidad ha habido pues, muchísimos casos de grandes gobernantes que han recurrido, pues si no al espiritismo, a alguien que les lea las Brujos. manos, brujos que les lean la mano. Algo sobrenatural. Los Ares, ¿qué me dices? Sí, claro. Los Ares, bueno. Pero es increíble, ¿no? Es decir, Bueno, Reagan, el presidente Reagan. o no decían que Martita tenía su Martita. Sí, claro, cartomancista o bueno. alguna cosa Sí. así. Sí, los o brujos que de López Catemaco Sí, fueron- no. A mí me parece extrañísimo porque, digamos, una cosa es ese tipo de situaciones, ¿no? Que si te leen la mano y el futuro. Y esto es serio. Pues sí, es serio. Es que sí es serio, ¿no? Es serio, Mira, sí, serio. uno cree que en la biografía de Madero, para empezar, esta es la primera biografía espiritista de Madero. Eso está increíble. O sea, no hay nada más. Krause lo tocó en su biografía del poder, Stanley Ross lo deja pasar así muy levemente, Cumberland, que son como los biógrafos importantes, lo mencionan, pero casi es una cuestión anecdótica. Y sin embargo, si tú quieres entender hoy, a la luz de las nuevas teorías de la historia y demás, si tú quieres realmente comprender a Madero, tienes que entrarle al espiritismo, si no, entonces vas a terminar con la simplificación de era un ingenuo. Es que, y ahí permíteme que te interrumpa porque me pareció muy enriquecedor. Lo que ellos buscaban, ya nos explicarás obviamente, ¿no? Lo que hacía Madero, pero el espiritismo como fuente de conocimiento de personajes históricos que estuvieron atrás
que te hablan y te dicen y todo, me parece muy rescatable, más allá de querer sobrenatural o no. Divertido. Pero te fijas, ese es el salvar la riqueza, es como sumar. Y esa parte que hace Allan Kardec, que tú explicas magistralmente, me parece que eso es lo que hay que explicar. No es el espiritismo de, ay, ¿me puedes decir si va a ganar el caballo de las carreras? No, es otra cosa. ¿Ustedes nunca jugaron de niños a la Ouija? Sí, claro. Sí, claro. Cuija. Ouija. Es que viene del La cuija es la lagartija ouija. transparente Ya. de Morelos. Pero fíjate, Ouija. es muy curioso porque yo me acuerdo que siendo niño, en el Cristóbal Colón, nosotros jugábamos a la Ouija en casa de mi mamá. Ahora lo entiendo todo. El típico de... Ya me quedó claro, ¿verdad? El típico de... Sí, de lasallistas fieles, lasallistas, combatid por vuestro ideal, sea la base de vuestras conquistas, esta sólida liga fraternal. Pero bueno, el hecho es que nosotros con mi mamá jugábamos a la Ouija, pero lo típico, o sea, preguntabas de, me voy a casar, voy a tener hijos, ¿cuántos hijos? O sea, una Navidad mi mamá decide comprarnos 2 Ouijas para llevarlas de intercambio. No. Tu mamá, amo a tu mamá. Amo a tu mamá. La Qué saludo gran desde- regalo. Nos la regresaron. Claro. ¡Claro! Pero además casi de, ¿cómo herejes? Son Ouija, todo el mundo jugamos a la Ouija. Y tú le preguntas a la gente y la ven con un respeto que Claro, parece y que con se va... hasta con miedo. Sí, no Porque Hollywood tuvo la culpa, porque Por se ve supuesto. con ignorancia, porque a ver, el fenómeno europeo era que, bueno, las mesas circulares y las De tres mesas patas. giratorias, De de tres tres patas. patas. Todo es muy cabalístico. mesas parlantes las llamaban. Mesas parlantes. Déjame hacer un contexto rapidísimo, porque creo que me parece muy importante para desentrañar esta lógica. El siglo XIX es el siglo de las luces, en el sentido de los adelantos científicos. Sí, claro. Que todo empieza a avanzar muy rápidamente y simultáneamente el siglo de la introspección. Allan Kardec, con su libro de los espíritus, que es el primero, genera una conmoción en Europa, porque mientras la ciencia avanzaba vertiginosamente, por otro lado estaban estos que pensaban que había que recurrir a la ¿cómo la llamamos? ¿Magia? A lo sobrenatural. A lo sobrenatural para poder entendernos. Entonces, me queda muy claro por qué Madero, que era un intelectual, un hombre culto, etcétera, de repente Y le el entra común por ahí. denominador Y es yo la no he leído el libro, curiosidad. Oye, el común denominador de este cientifismo es la curiosidad, porque Claro. esos gabinetes de el alita y la no sé qué y el insecto, es la misma curiosidad que sienten estas personas por lo que fue antes que ellos. Pero ¿cómo te explicas eso, Alex? ¿Cómo te explicas el espiritualismo de Madero? Híjole, la ¿Por verdad, qué? Es que yo más bien lo pongo aquí para que lo platiquemos. A ver, Madero conoce el espiritismo muy joven, a los 18 años, porque su papá también es espiritista y tiene la colección completa de la revista que publicó hasta antes de morir Allan Kardec, que se llamaba La Revista Espírita. Se sigue publicando y entonces el papá tiene todos los tomos. Dice Madero en sus memorias que él llega a la biblioteca de su papá, se encuentra esas revistas y en ese momento las devoró. Y estando en Francia para estudiar, entre 1887 con Gustavo, ¿no? al 93 aproximadamente, asiste a círculos espiritistas donde los espiritistas le revelan que él tiene una facultad, que es la de medium escribiente. Bueno, ¿qué es un medium escribiente? Se supone que el medium se pone en trance y entonces a través del cuerpo de Madero o del medium escribiente, los espíritus le van dictando, no se oye la voz, pero le van dictando y él escribe lo que conocemos como escritura automática. Entonces va así, totalmente en trance, escribiendo, de pronto ya deja el trance y entonces lo que hacía el medium escribiente era leerle a los presentes en la sesión espiritista lo que los espíritus le decían. Eso es lo que hace Madero. Llega de Francia y entonces funda un círculo de estudios psicológicos en San Pedro y empieza a tener sesiones espiritistas y él es medium escribiente. Con las reglas, que eso es bien importante. Claro. Seriamente, tenías que hacerlo, tenías que meditarlo, no era de que te apareces nada más, o sea, lo toma de una manera muy seria. Pero además, exacto, o sea, yo soy totalmente escéptico. Mira, yo tuve este es un libro que yo me lo debía y se lo debía a Madero, si lo puedo decir de ese modo, porque yo en 2000 tuve la posibilidad de publicar y editar para Editorial Clio con Krause las obras completas de Madero. 2 volúmenes los dedicamos totalmente al espiritismo. Imagínate, 2 volúmenes. O sea, ¿En el año 2000? En el año 2000 en Editorial Clio. Caray. Uno de los volúmenes eran todas las comunicaciones que él supuestamente recibía de los espíritus y las escribía.
Y el otro volumen es la doctrina, porque no tienes una idea, publicó artículos, fundó un periódico, presentó ponencias en 2 congresos espiritistas, hizo un pequeño libro que se llama El Manual Espírita, hizo comentarios al Bhagavad Gita, el Canto del Señor, que es el famoso libro de la literatura hindú. Entonces, o sea, es mucho más, por eso insisto, o sea, él podía haber sido el gurú del espiritismo en México porque tenía, insisto, ponencias y demás. Entonces, ya con todo ese bagaje, Madero tiene estas comunicaciones en 2 periodos, de 1900 a 1904 y de 1907 a 1908. No encontramos más, o sea, no hay nada entre el 5 y el 6. Y no hay nada después de noviembre de 1908, al menos hasta ahora no han aparecido. ¿Qué hice yo en el 2000? Transcribir todo lo que él estaba por escrito. Las comunicaciones espiritistas las tiene afortunadamente la familia Zambrano, porque él era descendiente, Zambrano, que en paz descanse, que era el dueño de CEMEX y demás, él era descendiente de Madero y las guardó, nos las prestaron para transcribirlas. Lo del que en paz descanse salió de tu educación lasallista, ¿eh? Sí, claro. No lo voy a decir mal. Está clarísimo. Claro. Y entonces las transcribimos. Bueno, ahí es donde empieza a ser todo muy desconcertante porque yo no creo en nada. O sea, fui a los lugares donde él meditaba y donde hacía sus sesiones en San Pedro. Me metí a la Sierra de Coahuila, al Rancho Australia, donde los espíritus le decían que fuera ahí a meditar porque ahí la energía fluía muy bien. Fui a París, al centro de estudio, conocí la librería espírita que él frecuentaba. Hicimos un documental, un amigo mío, En la Manuel tumba Guerra de y Allan yo, Kardec, ¿no? fuimos a la tumba de Allan Kardec. O sea, hicimos todo. Claro. Y yo sigo siendo un escéptico. Pero ¿qué escuchaba o qué pensaba o cómo se interpretaba a sí mismo Madero, que en la primera etapa le habla a su hermano Raúl para educarlo en términos estrictamente éticos y morales? Nada más. Pero es ahí donde iba a hacer esa pregunta. ¿No crees que la pérdida de su hermano tan joven, que le avisan que además muere en un accidente terrible, ¿no? Se echa encima el queroseno y muere incendiado 17 horas después, o sea, una cosa de terror. ¿No crees tú que eso lo pudo haber conectado de alguna manera, sugestionado para...? Yo sí creo que es una sugestión donde te vas tú autoconvenciendo de ciertas cosas, ¿no? Claro. O sea, porque sí, pero toda esa primera etapa, las comunicaciones obviamente no las firma Francisco y Madero, las firma el espíritu que está dictando la comunicación. Pero no es un principio de locura, Alex, el hecho de que yo estoy ahorita aquí y empiezo a escribir, como tú decías, mecánicamente, porque alguien me está inspirando. No estoy perdiendo la cordura. O sea, pensar que yo estoy escribiendo porque alguien me lo está dictando de ultratumba, me parece una locura. Sí, podría Y ser. lo escribía sin error, porque eso Esa es la que cosa. además, Porque, a ver, continuo. cuando tú te sientas frente a la computadora, no escribes de corrido, a menos que te llegue ya, o que ya traigas la idea muy... y le quitas y le borras y te regresas. Tú notas todas las comunicaciones espiritistas y son de corrido y son coherentes. O sea, no está así de, te voy a poner, te quiero mucho. Porque muchas veces lo hacían con los ojos cerrados. Sí. No, entonces, las de Madero es Escribía increíble, con los ¿no? ojos Tú lo cerrados. anotas en el libro, que son verdaderas, o sea, con una claridad y con una hilación perfecta, una redacción perfecta. Pero fíjate cómo se empieza a sentir aquí. ¿No sientes? El Sí, ambiente. sí, claro. El vaso se me está yendo. Eso siempre sucede cuando hablamos del espiritismo. Pero entonces, bueno, todas las primeras comunicaciones es solamente, a ver, no juegues pool, levántate temprano, No no seas vayas a los mujeriego. prostíbulos, exacto, no le pagues a las mujeres para que se acuesten contigo. Sé bueno con tu Hay otros novia. medios para acostarse. No, bueno, no le dicen eso. No rompas el mandamiento, creo, no sé si el quinto o el sexto, de no fornicarás. Los espíritus le dicen, estamos viendo que estás tentado a hacerlo, no lo hagas. ¿En qué error estaban los espíritus? Pero a ver, escucha. Que fuera bueno con la ¿Eran novia. espíritus reconocibles? Quiero decir, ¿eran? Sí. ¿A quiénes eran? No. Esos espíritus. Mira, básicamente todas las comunicaciones de la primera etapa es Raúl. El propio Excelente. Madero dice que seguramente era su hermano, el espíritu de su hermano muerto años atrás. Y entonces la idea de la primera etapa es que él someta todas las pasiones humanas carnales al espíritu, para que el espíritu salga fortalecido. Y terminado ese periodo, entonces se aparece un segundo espíritu que yo aventuro que pudo haber sido el bisabuelo Raúl, porque todas son firmadas por José. El primero es Raúl, el segundo es primero es José. Raúl. Y entonces José Francisco Madero fue su bisabuelo que luchó por las libertades en Texas en 1830.
y muere en la epidemia de cólera. Ya cuando él está perfectamente capacitado y es dueño de sus pasiones, entonces le revelan la misión y le dicen, tú has sido elegido por Dios para evitar que México se vaya al precipicio hacia donde se dirige. Yo tendría una pregunta que hacerte ahorita antes de que entremos a una pausa. Pero ¿por qué los espíritus no le dijeron a Madero, oye, abusado con Mondragón, de Huerta. abusado con Cárdenas, abusado con Huerta? Te voy a responder con una gran frase, porque las comunicaciones espiritistas no revelan nada del otro mundo. No, pero sí le dijeron a él, prepárate para una misión, ¿no? Nada más, perdón, le decían, oye, aguas con Huerta por aquí. Que además, qué maravilla tener esa locura, porque lo hacen una gran persona. O sea, todo era moral, todo era, o sea, valores, pues. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Entonces, los espíritus nada más te dicen, te anuncian que vas a representar una misión especial en la vida y... No, le dicen que ha sido elegido por la providencia, por Dios. Pero él tiene la libertad de
caminar hacia donde quiera, no le dicen, tú a fuerza lo tienes que ser. Y muchas veces le están diciendo, aquí hay de dos sopas, o quieres una corona de espinas o quieres una corona de laurel, tú decides. Y entonces del 7 al 8 las comunicaciones, soldado de la libertad, o sea... Y a él le dicen las dos cosas, Alex. ¿Sí? A él le dicen, o la corona de espinas... ¿Cuál vas a elegir? ¿Tú cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Y ten cuidado con lo que hagas porque puedes llegar a ser un mártir ignorado, así le dicen los espíritus en 1908. ¿Y eso consta en sus escritos? Sí, ahí viene. O sea, yo cito muchas de las comunicaciones que él recibía y es increíble. O sea, imagínate, los espíritus le dicen que se tiene que poner a leer México a través de los siglos, que tiene que prepararse en historia para escribir su libro. Sí, y que tiene que ser paralelo, ¿no? Libro y espiritismo exacto, o sea, y libro de historia, sí. Se automagnetiza. Wow. ¿Consultaste a algún psiquiatra? Quiero decir, porque oír voces se llama esquizofrenia. Y entonces no sé si a lo mejor hubiera tenido un poco de esquizofrenia Madero, pregunto. Madero no escuchaba voces, sino escribía automáticamente, en trance. Pero fíjate que una cosa es que por ejemplo, a un ciudadano de a pie se convierte en espiritista y que crea en los espíritus y que escriba automáticamente. Pero otra cosa muy distinta es que un jefe de Estado... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque las decisiones de una persona, de un personaje de a pie, pues son muy limitadas, pero las consecuencias de las decisiones que puede tomar un jefe de Estado espiritista, porque los espíritus le dijeron, pueden tener consecuencias fatales para un país. Pero es que ahí viene la mala interpretación sobre el espiritismo, porque los espíritus no le dicen, permitiendo sin conceder. Yo insisto, yo no creo en eso. Yo creo que él llegó a sugestionarse tanto con que tenía una misión que se lo creyó, y es lo que demostraba en sus escritos, porque realmente, bueno, los espíritus le dicen que está, perdón la expresión, que está cabrona la entrevista a Díaz Krillman, que va a revolucionar al país. Los espíritus se lo están comentando como en una mesa política. O sea, le dicen, y entonces, ahora es cuando tú te tienes que lanzar, mira las declaraciones de Díaz. Eso le dicen los espíritus. Me gusta que los espíritus sean demócratas, ¿no? Sí, absolutamente. y que estén en contra de los dictadores. Me encanta claro. que los espíritus... Ahora te voy a decir una cosa, pon tú que tú no eres un hombre de fe, más que quizá en la vida, en tus amigos, etcétera. Pero pon tú que tú fueras presidente de México y fueras católico. A ver, Madero está loco porque cree que le hablan los espíritus, pero tú crees en una virgen que es la madre de Dios. Sí. ¿Crees que al morirte vas a llegar al reino de los cielos? Más. ¿Crees que cuando comulgas estás comiendo su cuerpo? Estás comiendo el cuerpo y la sangre de Pero Cristo. que además Dios son tres. Exactamente. En uno solo, indivisible. A ver, entonces ¿no habría algo de esquizofrenia en eso? Sí, sí lo hay. La fe, quizá, yo no soy alguien tampoco de fe. Pero además peor, adorar yo no un creo, instrumento de tortura. Pero, pero yo preferiría... Pero además como presidente realmente no consulta nada. De hecho, le dejan de hablar los espíritus durante su presidencia, ¿no? Tú lo puntualizas muy bien. Que eso es muy interesante porque las últimas comunicaciones de Medium Escribiente, la última es de noviembre, casi el 20 de noviembre del 2008, para que veas. Digo, de 1908. Y curiosamente, ahí ya muchos han dado vuelo con la interpretación. La última comunicación está firmada por BJ. Benito Juárez. Benito Juárez, sí. Entonces, yo pongo ahí, lees tú la comunicación y por lo que dice, es momento de luchar por las libertades y todo eso, sí podría ser Benito Juárez. Está padrísimo. Pero nunca jamás, y aquí sí, podrán decir los historiadores, es que te falta confrontar fuentes, discúlpenme. Esto entra en otro terreno y solamente es una mera interpretación. Yo pregunto si consultaste en la más de las importante de las fuentes, que es una sesión espiritista para contactar a Madero. No, porque pero fui a ver un espiritista. ¿Sí? Y me dijo, perdón, no mameyes en tiempos de melones. No es de así de, oye, mira, te doy 200 pesos y tráeme a Madero. No, o sea, es más caro. Es más caro. Lleva más tiempo. Tiene más seriedad. O sea, pero no hay manera de comunicarse con él a través de esta persona. No, pero es que no. Ese es el espiritismo charlatán, el que te dicen, sí, te traigo a tu abuela. No. O sea, se supone, dentro de la lógica de que yo estudié, porque sí hablé con espiritistas de la línea kardeciana y todo eso, se supone que, o sea, se aparecen espíritus, o más bien, sí, se presentan espíritus para decir algo, pero no es necesariamente se va a presentar quien tú quieres. Los que te dicen que te presentan
oye, pues te traigo a Cortés y de paso a Iturbide y a Santana. Claro que no. Esos son charlatanes. Aquí lo que el personaje que tú esbozas es maravilloso, Alejandro, es que cuando ya te sales, porque no creo, yo tampoco creo en el tema espiritista, ni mucho menos, pero cuando te das cuenta lo que sucedía en su cabeza y se contestaba y planteaba, y México, y lo que tengo que hacer por México, y primero como persona, como hombre, y luego por su país. Entonces, qué riqueza de hombre, qué hombre tan profundo, tan espiritual, diríamos ahora, que tenía una vida tan espiritual y tan positiva. Ahora, yo digo lo siguiente, o sea, lo que yo aventuro en el libro es que tú no puedes entender la convicción democrática de Madero sin su espiritismo, porque fíjate, él como espiritista funda un club, un centro de estudios psíquicos, funda un periódico, publica artículos, tiene una correspondencia con miles, bueno, cientos de espiritistas en todo el país. Es decir, va haciendo muchas cosas. Todo eso, lo mismo que hizo para el espiritismo, como si fuera un espejo, lo hizo para la política. Fundó el Partido Antirreeleccionista, hizo un libro, acá fue el Manual Espírita, aquí fue la Asociación Presidencial de 1910, aquí funda la Cruz Astral, aquí funda el Antirreeleccionista, periódico, aquí publica artículos bajo los seudónimos de Arjuna y de Vima, aquí publica artículos políticos. Entonces, tiene una gran correspondencia con decenas de espiritistas, aquí tiene una gran correspondencia con cientos de gente que está metida en la cruzada democrática, igualito todo. Entonces, él trasladó su convicción por el espiritismo, la llevó al terreno de la vida política o al menos de la participación cívica. Está padrísimo. Pero que ojalá le hubiera funcionado para haber sido ese político que no llegó a ser, ¿no? Y que no se cuaja, y que su gran tragedia es justamente esa. No saber leer ni en su hermano, el hombre que iba a estar junto a él, ni sus enemigos. Qué duro, ¿no? Hay alguna teoría ahí, pero pues es que ya entras en el terreno nuevamente cuando te metes en este tipo de la especulación. Dicen que él va cometiendo esos errores casi de una manera adrede porque el espiritismo era pacifista. En el momento en que él rompe el pacifismo, ya empujado por las circunstancias del país, ya no por él, sino porque sus colaboradores le dijeron, oye, pues nos hicieron fraude, estamos en las cárceles, hay que dar un siguiente paso. Él quizá no quería la revolución y sin embargo tiene que encabezarla. Ahí rompe totalmente con el pacifismo y entonces tiene que pagarlo de algún modo. Y así, dentro de la lógica espiritista, se explicaría que cometió como 8 burradas, creo que pongo 5 muy claras, que lo llevaron a la muerte. O sea, yo creo que él fue clavando su propio ataúd por las decisiones que no debió haber tomado. No haber aceptado los tratados de Ciudad Juárez, al ejército de Porfirio Díaz que iba a gobernar con él, aceptar a León de la Barra, no creerle a su hermano aquella noche donde Gustavo le lleva prisionero a Huerta. Y le da 24 horas. Y Felipe Ángeles, ¿no? Vivir como siamés con Pino Suárez los días de la Decena Trágica cuando lo debió haber mandado a Tabasco o a Yucatán o a donde fuera, porque el vicepresidente tiene que estar en una situación de para emergencia. Salvar la y más todavía cuando Pino Suárez ya no quería ser presidente. Le acepta, fíjate que es paradójico, le acepta la renuncia a Pino Suárez el mismo día en que lo detienen en Palacio Nacional a Madero. Pero ya era demasiado tarde. Claro, y ves esos días y no entiendes por qué se ve tan tibio, tan ingenuo, tan... Oye, ¿y hasta qué punto habrá todavía espiritistas hoy Mucho. Hay varias escuelas en Coahuila. Espiritismo. En el norte. Y está el Centro Espiritista Mexicano. Y puedes ir y puedes tomar cursos y todo eso. ¿Y será un problema también como de autohipnosis? No sé si estoy preguntando. La verdad no sé. Y te digo, yo sigo sin entender, porque él sí creía o creyó que le hablaba Raúl y José, o al menos que le dictaban. Y lo que le dijeron que hiciera lo hizo, por convicción. Ya nos vamos. Nada más, una cosa más. La portada espléndida que me encantó es de Bev. Sí, de nuestro querido Bernardo Fernández, el ilustrador Bev, así que es una chulada. Ahí está el espíritu de Benito Juárez. ¿Ya está en las librerías, Alex? Ya está en las librerías, lo pueden conseguir. Está maravilloso. Edición Turner. Taurus. No, Turner. Oye, y está maravilloso. ¿Y los conspiradores lo pueden bajar en internet? No.
No está en digital. Todavía no está en digital. La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero, escrito por Alejandro Rosas. Les podemos asegurar que es un libro serio. O sea, no vayan a pensar otra cosa. Alejandro es un hombre muy serio, aunque aquí no lo parezca. Y es un investigador acucioso. Así que aquí, si alguien sabe en este momento de Madero y los espíritus, es él. Y revisen su cama antes de dormir, debajo de ella. Si está Madero, por favor, a ver que nos den una señal. No, es que es bien importante ver, digamos, cómo piensan los grandes estadistas, presidentes, gobernadores de este país. Venga, salud por Madero. Por Madero, salud. Por la Revolución de los Espíritus. Felicidades.